con este programa que se llama Poly, que es gratis. Hay una versión gratis y una versión paga, pero con la versión gratis tienen un montón de opciones. Ven, acá están los sonidos de Arquímedes, son los que charlábamos el otro día, que son los que están formados por polígonos regulares todavía, pero más de un tipo. Entonces acá pueden ir cambiando y mirando. También pueden cambiar los colores si les gusta más ponerlos de otra forma. Y siempre tienen la opción de mirar la plantilla, que está, lo que está bueno de esta es que la podrían bajar e imprimir si la necesitaran. Y después tienen el diagrama de Schlegel, que corresponde a un color, una sección, una región del plano por cada cara que hay, pero se deforman los tamaños e inclusive hasta las formas de los polígonos intervinientes, porque estos que parecen acá como una campanita provienen de los mismos hexágonos que están adentro, ¿no? Entonces es interesante ver qué se conserva y qué se pierde por hacer la transformación. En principio es una transformación que va de 3 dimensiones en 2 dimensiones, así que algo se pierde. Y una cosa que se pierde es la cara que queda desde la cual se hace la proyección, que es la que queda infinita, no acotada en el dibujo, en el plano, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar prontamente. Después están acá, esto hoy por ahí me sirve, porque entre los poliedros hay dos familias, no, más de dos familias, 3 familias, que son infinitas de poliedros. Una son los prismas, que acá tenemos todos los que dibuja el poli son prismas rectos rectángulos, o sea, las caras laterales son cuadrados, ¿no? O sea, están hechos con polígonos regulares, triángulo regular, y ven, si pido acá se ve bien, si pido la plantilla, que son 3 cuadrados y un triángulo equilátero. Puedo pedir el prisma pentagonal, por ejemplo, está hecho con 2 pentágonos regulares y 4 cuadrados. El decagonal, 2 decágonos y los 10 cuadraditos que lo rodean. Pero son interesantes, ¿sí? ¿Como un qué? ¿Cómo se llama? Cuerpos platónicos. Ah, ¿por qué no? No, pero es simplemente porque es más tiene más de un tipo de poliedro, de polígono regular. No es por eso, no es más que por eso. Pero estos se conocen como semirregulares. Ahí está. Estos se conocen como semirregulares porque tienen más de un tipo de polígono regular. Pero es que sí, los prismas y antiprismas son las familias infinitas de los arquimedianos. O sea que funciona también, que son semirregulares. Y ahora les muestro un antiprisma, que primero mostré la plantilla porque era donde estaba, pero fíjense qué es lo que pasó. Este tiene 2 bases que son cuadradas y uno con triángulos equiláteros. Entonces lo que va a pasar es que las caras, las bases, al contrario de lo que pasa en el prisma, están desfasadas una de la otra, porque como acá llega un vértice del triángulo y se opone a un lado del triángulo, entonces
las dos bases quedan un poquito giradas una de la otra. Vamos por ahí con un antiprisma más, el octogonal. ¿Ven que parece un tamborcito? Y se parece mucho al prisma. O sea, si vamos al prisma octogonal, ¿ven? Se parece mucho, pero en este hay como una traslación que me permite pasar de una tapita a la otra tapita, ¿no? En cambio, en el antiprisma octogonal, si miran bien, las tapitas están giradas una respecto de la otra, justamente por este tema de que estoy uniendo con triángulos y entonces lo que corresponde a un lado, el siguiente lado, el lado del otro octógono está acá. Está desfasado, o sea, desde acá arriba se pasa para acá abajo. Entonces es con otro tipo de transformación rígida que lo puedo encontrar. Bueno, tenía un mensajito, perdona. Entonces los antiprismas son muy bonitos. Yo antes de entrar a la universidad no los conocía tampoco. Y son toda una familia infinita de poliedros. Y además son poliedros semirregulares en el caso de que estos antiprismas los estemos haciendo con octógonos regulares y triángulos equiláteros, ¿sí? Y después tenemos las pirámides no están en este ven, de vez en cuando le sale el cartel ese que me salió ahí, tuve que poner continuar porque no pago la versión. Después tenemos acá cosas más raras como los sólidos de Johnson. El primero es este con la pirámide cuadrangular, ¿sí? Y casi todas las pirámides. Esta es la pirámide triangular que, ay, se ve fea. Es una bipirámide, o sea, son dos pirámides, una pegadita con la otra. Y bueno, acá pueden encontrar cosas bastante raras, pero siguen siendo hechas con polígonos regulares. Bueno, la verdad que es re lindo este programita, así que se lo pueden descargar. No ocupa nada de lugar y permite jugar un poquito con todas estas cosas. Acá tenemos el diagrama plano del Schlegel. Algo raro tiene esto porque tiene una carita de más, parecería. Bueno, dejo de compartir esto. Así que ese programa también se lo pueden descargar como para usarlo, como permite ese giro que le damos a los poliedros. Por ahí sirve para contar cosas y eso. Un poquito se puede ayudar a alguna visualización de este tipo para trabajar con los poliedros y no tenerlos hechos en papel, ¿no? Uy, se nos fue una. Hoy andaba re mal internet. Yo a la mañana tuve clase también y fue bastante desastroso todo. Bueno, estábamos yo voy grabando lo que se ve en la compu y después cuando miran el video ven todo lo que yo tenía abierto. Bueno, a ver, no, lo que quería ver era el Jamboard. Que yo quería compartir con ustedes. Repasemos un poquitito lo que habíamos visto la vez pasada.
Ahí. Ah, no tuviste que volver. ¿Qué pasó, Bárbara? ¿Tenés mala conexión? Sí, hoy hay dos alumnos a la mañana con la otra materia. eh, no, se fueron en el medio de la clase y no volvieron a aparecer, pobres. Bueno, estoy con el Jamboard de la clase pasada, que repasemos un poquito las dos definiciones importantes que habíamos visto, que una era la de poliedro convexo, que era la más restrictiva, pero también la que me permite eh, demostrar más teoremas, porque al ser tan estricta y dejar que pocas cosas sean poliedros convexos, también hace que las demostraciones sean un poco más fáciles de hacer, porque justamente como son pocos los casos que cumplen con ser un poliedro convexo, porque le estoy poniendo muchas condiciones, todas esas condiciones que les estoy poniendo me sirven para demostrar más cantidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que era importante también es estas cuestiones de definición y de notación, que solamente vamos a considerar la cáscara. La cuestión también de que es importante que los poliedros son como una cajita, ¿no? Y para poliedros convexos se puede demostrar bastante rápido y fácil el teorema de Jordan en el espacio. Y este teorema se cumple para superficies cerradas mucho más generales que los poliedros, pero es un teorema de la topología, pero que escapa a la materia, ¿no? O sea, es mucho lo que se necesita para demostrar el teorema de Jordan de manera general, es muchísima topología, muchísimos teoremas de deformación de cosas que quedan fuera del ámbito de la geometría euclidiana. Acá estuvimos discutiendo un poco ejemplos de cosas que podían ser poliedros simples, como son los tres de arriba, y al caleidociclo, por ejemplo, que es este que está acá abajo, no le permitimos ser poliedro, por eso ponemos una definición que tiene 4 condiciones, ¿no? Para poliedro simple, pero en principio lo que nos va a permitir, lo que vamos a reconocer rápido un poliedro simple, porque a pesar de que es un poco más complicado que los convexos, como el que es el caso del primero que está acá dibujado, son un poquito más complicados los no convexos, pero siguen manteniendo esa propiedad de encerrar un espacio, digamos, que hay una adentro y una afuera. Entonces, pero el afuera puede ser más complicado que lo que era en el plano, porque fíjense que los dos primeros ejemplos de acá, el convexo y el no convexo, es bien claro que hay una adentro y una afuera, y ya en este aparece ese agujero que nos viene a traer un poco de lío, pero es un poliedro simple porque cumple con estas definiciones. En particular, es importante que los poliedros que armemos tengan caras habilitadas, y las caras habilitadas son siempre regiones poligonales habilitados, o sea que los polígonos para nosotros eran solo el borde, la región poligonal era la unión del borde con su interior. Si nuestro polígono tiene un agujero, por ejemplo una O, eso no es una región poligonal admitida como cara. Por eso en este último de la baliza, que están viendo acá, el triángulo está dibujado de manera que se ven dibujadas las aristas acá, ¿ven? O sea, acá se ve que está pasando algo, ¿sí? Y estas caras no están en un mismo plano, esta con esta, verificando la condición 2, esta cara y esta cara forman ángulo diedro entre ellas, ¿sí? O sea, no están metidas en el mismo plano.
o están puestas para arriba o están puestas para abajo, pero hay un quiebre. Y eso permite definir bien a los poliedros simples. Como yo les decía, en el espacio pueden aparecer cosas más raras como esta que está acá dibujada, que de alguna manera lo pudieron hacer, y estas que son los caleidociclos, que son hermosos, además son flexibles en el sentido de que uno los puede manipular y dar vuelta y girarlos, ¿no? Son muy bonitos para mostrarles a los chicos y por ahí inclusive se le pueden pegar fotos y cosas que se arman. Cuando uno los pone de una cierta manera se ve la foto y si uno lo desarma se ve otra cosa, ¿no? Entonces son muy bonitos los caleidociclos. ¿Qué pasa con los caleidociclos? ¿Qué pasa con estas definiciones? Son definiciones que están armadas para poder trabajar con estos cuerpos poliédricos y con estos poliedros, y entonces son definiciones que están bastante restringidas y que tienen bastantes condiciones, porque cuando pongamos un teorema y digamos, dado un poliedro simple se verifica tal y tal cosa, estamos pensando que ese teorema se lo podemos aplicar a cosas un poco raras como esta baliza, pero no tan raras como el caleidociclo. ¿Se entiende? O sea, las definiciones están armadas para que simplificar los enunciados de los teoremas y no tener que decir este teorema se cumple para todos los de esta clase, pero no para los de aquella clase. Entonces, lo que hace la definición es excluir de la posibilidad de ser poliedro simple cosas que no queremos que aparezcan después y que no estén admitidas, ¿de acuerdo? Que no nos cumplan el teorema que queremos ver. Entonces, me falta... Bueno, y ahora les comparto la Jamboard que hice para hoy, pero que está totalmente en blanco, porque mi idea es irla usando para... O sea, ahora les paso el link, pero no se asusten porque está en blanco, solamente la generé. Ahora... Y ahí las paso por el chat primero y por el WhatsApp también. Control V. Y ahí la ponemos en el WhatsApp, cosa que nos queda medio colgado siempre Nahuel, que así se ve bien. Bueno, entonces ahí ya les compartí el link, pero como ven no tiene nada. Bueno, ¿están conmigo? Porque no los escucho. Sí, ya se acomodaron un búfalo y un guepardo.
Bueno, entonces, eh, hoy vamos a discutir sobre los poliedros, eh, acerca de sus componentes, ¿no? Porque un poliedro tiene vértices, caras, que son las regiones poligonales planas que constituyen justamente sus caras, y aristas. Entonces, una cuestión que uno se va dando cuenta cuando empieza a ver ejemplos de poliedros es que estas tres cantidades de cosas están relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, vértices con aristas, si miramos los vértices con las aristas, resulta que hay el doble de aristas que de vértices, ¿no? Porque cada arista está compartida, cada arista tiene dos vértices como extremos, ¿no? Entonces eso duplica la cantidad de aristas que tenemos si contamos respecto de los vértices. Pero, por otro lado, de cada vértice tienen que salir ¿cuántas aristas por lo menos? Sí, pero si son dos, no te va a formar ángulo poliédrico, que lo que necesitas es tener una esquina. Claro. Entonces, para tener, fíjense cualquier ejemplo de los de poliedro que tengan por ahí, lo que está pasando en cada esquinita es que hay por lo menos tres caras, ¿no? Tres caras y tres aristas. O sea, en realidad entre vértices y caras va a pasar lo mismo. Va a ser la misma relación, no con el 2, pero sí. Entonces, cada vez que cuando contemos a las aristas, vamos a estar contando, o sea, si contamos a las aristas, a cada vértice lo vamos a estar contando por lo menos 3 veces. Y acá va a aparecer un 3. Entonces, esperen un huechito que busco. ¿Pudieron leer lo que les dejé de gaussianos? Que estaba interesante lo que contaba de la de si se puede construir un poliedro con todas las caras distintas y ese tipo de cosas. ¿Lo miraron? En la Jamboard, sí. No sé si... No lo mirar. Está bien, por eso ese era el peor problema ahí con las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre tengo un problema con el... Me fui a buscar el libro porque no sé en menor igual para qué lado va. Así que bueno, los perdono si les pasa lo mismo a ustedes. Pero lo que podemos ver es que está esta relación entre que por cada vértice pertenece por lo menos a 3 aristas que salen de él, pero cada arista tiene 2 extremos, por eso aparecen estas relaciones. Vamos a mirar un poquito ahora qué pasa entre caras y aristas, que es más o menos parecido a lo de los vértices. Pero entre caras y aristas, en realidad lo que es más o menos parecido es caras con... Sí, está bien, caras con aristas.
pero no, no es tan parecido porque cada cara puede tener n aristas, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada arista está compartida por dos caras. Entonces, si cuento la cantidad de aristas, en función de las caras, voy a estar contando dos veces. O sea, si cuento, por ejemplo, que tuviera 4 caras, que es el más chiquito que se puede, ¿no? Si tiene 4 caras mi cuerpo, y voy contando que está hecho con 4 triángulos, ¿no? ¿Qué cuentarían ustedes para conocer la cantidad de aristas que tiene? Si tengo un cuerpo con 4 caras triangulares, ¿cómo sé cuántas aristas tiene? Aristas, como son 4 caras y cada cara tiene 3 aristas, sería 4 por 3, ¿no? Pero ¿es cierto que son 12 o son 6? O sea, tengo 4 caras, cada cara tiene 3 aristas, entonces cuento esta, cuento esta, cuento esta y cuento esta, y ahí dibujé el tetraedro que no tiene 12 aristas, tiene 6. ¿Por qué? ¿Dónde está el truco? Claro, o sea, como cada arista es compartida por dos caras, hay que dividir por 2. Entonces acá son n caras, por lo menos aparece esta relación. Por cada cara hay por lo menos esta cantidad de aristas, pero dividido 2. ¿Está bien? Y lo mismo entre vértices y caras, pasa algo parecido a esto, ¿no? Y las caras además podrían no ser todas iguales. Por ejemplo, yo recién le dije un sólido que tiene 4 caras. No, es solamente el tetraedro es el único que le pasa eso. Pero con 5 caras ya podríamos encontrar más de un sólido que le esté pasando eso. Por ejemplo, voy a dibujar en la próxima filmina. Por ejemplo, el prisma triangular tiene 5 caras, ¿no? Y la pirámide triangular, me salió medio fea. A ver, vamos a hacerlo más larga. Total, no me importa que sea. Ven, esta pirámide también tiene 4 caras triangulares y una. Entonces, ya con 5 caras estamos obteniendo 2 poliedros convexos que son bien distintos, ¿no? Y estos, fíjense que la cantidad de vértices, ¿cuál tiene más vértices entre estos dos? ¿El prisma o la pirámide? Claro, porque la pirámide concentra muchos concentra muchas aristas en un solo vértice, entonces necesita menos. Bueno, las dos tienen 5 caras, pero este tiene 9 aristas, ¿no? Y este tiene 8. Las 4 de abajo y las 4 de... que se juntan acá en el vértice en la cúspide, ¿no? De la pirámide. ¿Y qué pasa con los vértices? ¿Cuántos vértices tiene este? Y este tiene 5 vértices. Bueno, si uno va contando en varios poliedros, y esto es lo que hizo Euler hace muchísimos...
Bueno, creo que se conocía de antes. En algunos cuerpos se conocía esta relación entre caras, vértices y aristas. Lo que hizo Euler fue además darse cuenta de que no eran solamente los poliedros regulares los que cumplían con esta situación, sino que había todo un montón de poliedros que lo cumplían. Lo que se dio cuenta Euler, que es conocida como la identidad de Euler para poliedros, es que la cantidad de caras y vértices sumadas siempre es la cantidad de aristas más 2. ¿Quieren comprobarlo en estos dos ejemplos? Vamos a hacer, en vez de escribirlo así, lo escribimos en un cuadrito. Vamos a poner el poliedro, caras, vértices, aristas. Y acá tenemos estos dos. Este es el prisma y acá tenemos la pirámide. En los dos teníamos 5 caras, pero la cantidad de vértices del prisma era 6 y la cantidad de aristas era 9. Y en la pirámide la cantidad de vértices era 5 y la cantidad de aristas era 8. O sea que fíjense que bajó 1 y bajó 1. Entonces acá hagamos la cuenta de caras más vértices menos aristas, que tiene que dar 2. Si es cierto lo que yo dije acá, ¿no? Fíjense que da 11 menos 9, 2. 10 menos 8, 2. Y esto, si agarran, a ver, hay alguien que quiere entrar. Marce. Hola Marcela, estamos empezando con Euler. El Jamboard lo mandé por WhatsApp, así que lo tenés. No estábamos empezando con el ejemplo de los dos poliedros convexos que se pueden armar con 5 caras y mirando que ambos cumplen con que caras más vértices menos aristas siempre está dando 2. Y eso mismo podemos hacer el cuadrito ahora, que estaría bueno que lo completen un poquito ustedes ahora. Caras, vértices, aristas y la cuenta de caras más vértices menos aristas para el tetraedro regular, el cubo, el octaedro, o sea, los regulares, el dodecaedro y el icosaedro. Cualquier cosa me sale la letra. Quieren que la vayamos completando juntos y después las cuentas las hacen ustedes si quieren. ¿El tetraedro cuántas caras tiene? 4. Vamos, completemos lo de las caras que justo los nombres nos dicen las cosas, ¿no? El cubo tiene 6 caras porque se llama también hexaedro. El octaedro tiene 8 caras. El dodecaedro tiene 12 y el icosaedro tiene 20. Completé esta primera columna en vertical en vez de hacerlo cuerpo por cuerpo, porque los nombres que usamos para los poliedros en griego son el número de caras, ¿no? Bueno, el tetraedro, ¿cuántos vértices tiene? 4 también, ¿no? Y las aristas que los unen son 6, que es lo que habíamos visto ahora. El cubo tiene 4 vértices arriba y 4 vértices abajo, son 8, ¿no? 6 por 8, 48, que es la cantidad de caras por la cantidad de vértices. Ah, no, está ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sí, me va a dar
No, no sirve para nada lo que hice. ¿Cómo hacemos para sacar las aristas? La cantidad de aristas que tiene. Cuatro de costado. Entonces son 12. Otra forma sería decir que teníamos 6 caras de cuadradas, que es la 6 por 4, 24, pero las estoy contando cada arista 2 veces. A ver ahí quién... Ahí llegó alguien más que... Ah, está bien, pero no es que entró nadie más. Ah, entonces fue el chat. No, yo porque estoy con la pantalla completa para que salga mejor la grabación. Y no veo nada. Bien, 12 entonces. El octaedro tiene 8 caras, ¿sí? Que son triángulos. Entonces 8 por 3, 24, pero cada arista está repartida en 2, o sea que acá vuelve a ser 12 aristas. Pero vértices, ¿cuántos son? ¿Se imaginan? El octaedro son, uno se lo imagina como 2 pirámides, ¿no? Como una pirámide doble. Entonces tenemos los 4 vértices del medio y 2 más que están afuera. ¿Está bien? Si están teniendo un octaedro en la mano, está bueno que también que lo cuenten para contarlo, ¿no? El dodecaedro tenía 12 caras. ¿Podemos sacar las aristas sabiendo que las caras son pentágonos? Las aristas, porque cada cara tiene 5 aristas, entonces 12 por 5 da 60. El problema es que ahí cada arista la estamos contando 2 veces. Entonces, ¿cuántas aristas son? Son 30. Bien. Y lo que no es tan fácil es mirar cuántos vértices tiene el dodecaedro. Podemos pensar en algo parecido a lo que vos hiciste, ¿no? Porque tiene una tapita arriba de 5 y otra tapita abajo de 5 y como que queda una corona que uno la piensa que no son la base. ¿Cuántos vértices que son los del medio de la corona estaríamos teniendo? Habría que contar las puntitas de la corona nada más, ¿no? Porque si las estamos contando en función de las caras, las contamos más veces de lo que lo necesitamos. Pero, a ver si puedo hacer... Me paso una más y lo que digo es lo siguiente. Yo... no me está saliendo dibujar un pentágono. Así y así. Ahí está. Si acá arriba hay otro pentágono, digamos, que es tapa. Acá va a salir... yo lo que digo es que esta coronita, o sea, como si lo pienso como una corona, digamos, acá hay un pentágono y acá hay otro pentágono, uno arriba y uno abajo. La coronita que se forma acá solamente tengo que contar cuántas puntitas tiene, ¿sí? Claro, algo así también. Yo... Claro. Entonces en esa coronita, si cuento una sola vez, lo que veo es que hay un vértice opuesto a cada uno de los que están arriba, así que terminan siendo 5 por los de arriba y 5 por los de abajo, ¿no? Cuando miro entonces tengo 10
que están en el medio. No sé, como para visualizarlo un poco, pero ¿se les puede ocurrir a ustedes alguna otra manera de, de mirarlo, ¿sí? Pero, ¿10? Son 20, claro. Si yo había anotado 10 y no me daba la cuenta de esta de acá, y dije, ¿qué hice? No, pero me estaba olvidando que faltaban los 10 de las dos tapitas, ¿no? Bueno, con el icosaedro, si tenemos que son 20 caras triangulares, las aristas las sacamos rápido también, ¿no? 20 por 3, 60. Vuelve a ver 30. Y si vamos a ver cuántos vértices tiene el icosaedro, ¿cómo podríamos hacer para encontrarlo? Claro, pero no, ¿cómo lo parás? Sí, ajá, claro. Bueno, claro. Y son 12, entonces. Bien, bueno, contándolos, mirando la cosa, ¿no? Lo interesante es también que fíjense qué pasó acá con estos números, ¿no? Estos que además acá son iguales, y estos acá se cruzan y estos son iguales. ¿Tienen idea de qué relación hay entre el cubo y el octaedro, y entre el dodecaedro y el icosaedro? Como, exacto. O sea, sí, exacto. Y es doble la relación. O sea, si al cubo le busco los centros de las caras, me queda determinado un octaedro. Y si al octaedro le busco los centros de las caras, me queda determinado un cubo. Y lo mismo pasa entre el dodecaedro y el icosaedro. Esas, cuando está pasando esa relación, se dice que los poliedros son duales. ¿Sí? O sea, el cubo y el octaedro son duales entre sí, el dodecaedro con el icosaedro son duales entre sí. ¿El tetraedro de quién será dual? ¿Qué pasa cuando a un tetraedro le marco los de sí mismo? Y justamente tiene la misma cantidad de caras que de vértices. Entonces, adentro de un tetraedro hay un tetraedro marcando las caras. Ahora lo que me interesaba era ver que cuando hago esta cuenta, 8 menos 6, ¿cuánto me da? 2. 14 menos 12, 2 de nuevo. 8 más 6, 14 menos 12, 2 de nuevo. 32 menos 30, 2 de nuevo. 32 menos 30, 2 de nuevo. O sea que parecería ser que esa cuenta siempre da 2, ¿no? O sea que, y justamente ese es el teorema de Euler, que dice que un poliedro convexo verifica, lo estoy escribiendo medio restrictivo, verifica que
la cantidad de caras más vértices es aristas más 2. En realidad es una fórmula muy conocida. Van a ver si googlean, por ejemplo, cuáles son las fórmulas más bonitas de la matemática, esta siempre aparece como un ejemplo de qué le parece bonito a los matemáticos. Y acá lo que yo estoy señalando como convexo, en realidad es muy fácil ver que cualquier poliedro convexo verifica esto, pero en realidad los que verifican estos son poliedros simples sin agujeros. O sea, de los que definimos la semana pasada, que pusimos como ejemplo, un poliedro estrellado y un poliedro convexo, esos verifican todos la fórmula de Euler. Ahora, si usamos la baliza esa que era poliedro simple, pero que tenía un agujero, ahí ya no es cierto que la cantidad de caras y vértices sumen las aristas más 2, sino que suman cantidad de caras y vértices, suman la cantidad de aristas. Y si vamos agregando agujeros a cada uno de los poliedros, se va agregando un menos 2. O sea que un poliedro con 2 agujeros me va a dar como fórmula caras más vértices igual a aristas menos 2. Y si tiene 8 agujeros, va a dar caras más vértices igual a aristas menos 16. Una cosa así, bien... no sé si lo estoy diciendo bien porque puedo estar desfasada un decimal, porque el que tiene un agujero da 0, el que tiene 2 agujeros da menos 2, el que tiene 3 agujeros da menos 4, el que tiene 4 agujeros da menos 6, o sea, siempre es uno menos 2 veces la cantidad de agujeros menos 1. Entonces, bueno, este teorema es muy importante. Nos va a permitir demostrar, por ejemplo, que si esto es cierto, los únicos poliedros regulares que podemos construir son los 5 que ya conocíamos y no hay ningún otro más, ¿sí? Y tiene un montón también de otras consecuencias. De hecho, inaugura una nueva rama de la matemática que es la topología, y la demostración de este teorema se hace mediante la topología. Lo que podemos ver, como para convencernos un poquito más de que esto también es cierto, estamos diciendo que caras más vértices es igual a aristas más 2, y lo podríamos probar en tres familias infinitas, que son las que conocemos de prismas, como para quedarnos tranquilos de que todavía no demostramos nuestro teorema, pero las tres familias, la de los prismas, la de los antiprismas y la de las pirámides, son familias infinitas de poliedros. Entonces vamos a ver caras más vértices y aristas si funciona la fórmula, ¿no? Los prismas, por ejemplo, tienen 2 caras que son las bases, y esas bases son polígonos de n lados. Entonces va a aparecer 2 veces n por las bases. ¿Y cuántos son las aristas que tiene de costado? Que une un vértice de una base con un vértice de la otra base. Son las que están de costado, la coronita, digamos, ¿no? Ah, perdón, estoy contando aristas en vez de caras. Contemos caras. Tengo 2 caras que son las bases, ¿no? Más n caras que son los rectángulos que están de costado, o los paralelogramos que están de costado. ¿Está bien? ¿Cuántos vértices tengo?
los dos de las caras. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo o están...? No, no. Las de las tapitas me alcanzan para contar todos los vértices porque las otras quedan enganchadas ya ahí, ¿no? Lo que me está faltando todavía es completar lo de aristas, que tengo, cada base tiene n aristas, son dos bases, y que están faltando. Las laterales, ¿cuántas son? Ahí está. Entonces, si hacemos la cuenta, caras más vértices nos está dando 3n más 2 y aristas nos está dando 3n. Ven que se verifica la fórmula. Bueno, si tienen ganas hacerlo con los antiprismas y con las pirámides, vamos con las pirámides, que son más fáciles que los antiprismas. ¿Cuántas caras tiene una pirámide de base n? Una para la base y n triángulos, que son los vértices también, ¿no? Son los n vértices que tiene la base y uno que está arriba. Así que también 1 más n. Y aristas son las n que tiene la base más una que sale de cada vértice, 2n. ¿Se verifica la fórmula? Tenés las aristas de la cara de abajo, ¿sí? Y vértices y aristas son iguales entre polígonos, ¿no? Pero después tenés una arriba que unís con cada una, o sea, de cada vértice de la base sale una arista. Está bien, es normal, porque además yo hice bastante lío. No sé cómo hacen para... A veces me pregunto cómo hacen para seguirme, cualquier cosa me piden más explicaciones. Pero fíjense entonces, teníamos n más 1 caras, porque son la de la base más los n triángulos. Vértices tenemos n vértices en la base más uno que está arriba. Y aristas tenemos las n de la base más las n que salen para arriba. Y esto, cuando vamos a hacer la fórmula caras más vértices menos aristas, me da siempre 2. ¿Se animan a hacer ustedes los antiprismas? Tenemos dos bases, pero ahora la coronita que une una base con la otra tiene el doble de caras que los rectángulos de los prismas, digamos, porque lo estamos partiendo en dos triángulos, ¿no? Entonces aparece ahí 2n. Los antiprismas son los que unimos usando triangulitos. Bueno, va a ser difícil, es difícil dibujarlo en perspectiva. Para allá atrás me va a quedar un cuadrado que lo uno con triángulos. Vértices, por suerte, son los mismos, los de las caras y listo, ¿no? Los de las dos bases. Así que eso es lo más fácil de contar en el antiprisma. Pero ¿cuántas aristas tenemos? N para una base, N para otras, que son las de las bases, y nos están faltando contar las laterales, ¿no? Claro, además.
Si uno piensa que el prisma le hace una diagonal y lo rota un poquito, se convierte en un antiprisma. Entonces acá sumamos 2n de las laterales también. Y ahí nos están dando 4n más 2 las primeras dos columnas y 4n la segunda columna. Así que en estas familias lo que estuvimos haciendo hasta ahora es acrecentando nuestra confianza en que vale la pena hacer esta demostración, porque justamente parece que la fórmula vale con cosas bastante raras, ¿no? Bueno, lo que pasa con esta demostración es que se escapa un poquitito a la geometría euclidiana para poder, o sea, es un teorema de la geometría euclidiana, pero la demostración no es de geometría euclidiana. Surge con la geometría euclidiana, pero se resuelve dentro de la topología, que no hay ningún problema, estamos siempre trabajando en matemática. Lo que pasa es que necesitamos utilizar unas funciones que no son transformaciones rígidas. Lo que vamos a hacer es usar lo que se conoce como la proyección. ¿Cómo es que se llama, Marce? Se me fue el nombre. La proyección homográfica, ¿no? Estereográfica, eso. Gracias. La proyección estereográfica, que es una función biyectiva entre el plano y una esfera a la que le saco un punto. Entonces, una cuestión que se demuestra en la topología es que no puede haber ninguna función biyectiva y continua de la esfera en el plano. Siempre hay algún tipo de deformación. Esta proyección estereográfica, entonces, como la esfera está apoyadita en un punto del plano pi, a la esfera la vamos a llamar con S, y este punto donde está apoyada es el polo sur, y este punto que le vamos a sacar es el polo norte. ¿Sí? Es el punto diametralmente opuesto de donde está apoyada, es el que voy a sacar. O sea que a S le saco ese punto n que está ahí arriba, y ahí voy a plantear una función con el plano pi mediante el siguiente truco. Lo que voy a hacer es pongo un punto que esté en la esfera P. ¿Cuántas rectas determinan P con N? Una, única. ¿Y cuántas veces corta esa recta al plano pi? Una también, que lo puedo llamar Q. Entonces lo que hago es decir que a cada punto de la esfera le voy a asignar el punto del plano que corresponde de intersectar el plano con la recta que une el punto de la esfera con n, que es el que saco de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, en esta proyección estereográfica voy a hacer de nuevo el dibujito, tener apoyadita acá la esfera. Cuestiones que pasan es que si yo dibujo acá un paralelo, digamos, en el sentido de que estoy haciendo como si fuera el planeta Tierra, ¿sí? Y entonces quiero ver qué imagen queda en el plano de esta circunferencia que dibujé en la esfera, ¿sí? Y lo que veo entonces es que si le busco todas las imágenes a estos puntos de acá, obtengo como un cono, y entonces la imagen de esa circunferencia también es una circunferencia, pero más grande en el plano. ¿Se entiende?
Claro, exactamente, sí. Esta proyección se inventó para hacer mapas y tiene una propiedad importante porque esta manera de proyectar conserva los ángulos, pero no conserva las distancias. Entonces, para, para cuestiones de orientación, estos mapas hechos con esta proyección estereográfica, si uno lo único que necesita es determinar rumbo, estos mapas sirven. O sea, si te dicen tenés que seguir la dirección noroeste, no sé cuánto, y te dan las coordenadas, te sirve tener un mapa plano hecho de este tipo, porque no vas a saber a qué distancia está el punto ese que te están diciendo, pero sí vas a saber hacia dónde ir. ¿Se entiende? Entonces, tienen su utilidad. Bueno, ¿qué pasa con una circunferencia que esté, o sea, un corte que esté hecho, pero sobre la superficie de la esfera, que no sea ni paralelo ni perpendicular al plano? Fíjense que acá lo que pasa, también tengo que formar como un conito, y lo que voy a ver es que se me forma una elipse de abajo. Se deforma lo que era una circunferencia, se deforma a una elipse, ¿sí? Y si trazo una circunferencia que pase por los polos, ¿sí? Como esa justo pesca al punto que saqué, cuando la voy a proyectar, se termina transformando, su imagen termina siendo una recta. O sea, es sobre la esfera es una circunferencia a la que le falta un punto. Pero ese punto, cada vez que yo me acerco más al polo norte, fíjense que esta circunferencia y una de por acá abajo son congruentes en la esfera. Sin embargo, la imagen de esta va a ser una circunferencia muy grandota por allá lejos, porque el cono que va a formarse con la punta acá va a ser mucho más achatado que el que se forma adentro de la esfera, ¿sí? Entonces, esta proyección provoca muchas deformaciones sobre las imágenes de lo que está pasando ahí, de lo que está pasando sobre la esfera. O sea, las cosas que están dibujadas en la esfera, su imagen queda bastante deformada por esta transformación. Sin embargo, se conservan un montón de cosas que nos interesan para hacer este esbozo de demostración del teorema de Euler que funciona. Fíjense que si yo tengo mi planito y la esfera apoyada, ¿sí? Si yo dibujo acá, por ejemplo, un cubo adentro de la esfera, voy a cambiar de colores, así se ven algunas cosas. Creo que la esfera lo tendría que hacer de otro color, ¿sí? Si yo ahora prendo una lamparita acá dentro del cubo e ilumino, ahí sí tengo una biyección entre el cubo y la esfera, ¿no? Si miro la sombra que hacen cada una de las aristas sobre la esfera, se me van a dibujar como un cubo acá, solamente que los lados van a pasar a ser segmentos de la esfera en lugar de ser segmentos rectos. ¿Se entiende? Y cuando pase a hacer la proyección de lo que le pasa a la esfera, una cosa importante es que todo este segmento se va a transformar en un segmento acá abajo. Y este vértice se va a transformar en un punto que es consecutivo con la imagen de lo que pase acá, ¿no? Entonces, si yo hago esta triquiñuela, el cubo, si paso a mirar del cubo a la imagen que quedó en el plano mediante la composición de dos funciones,
primero pasé del cubo a la esfera y después de la esfera paso al plano, ¿sí? Me va a quedar acá dibujada una red, ¿sí? Que es el diagrama de Schlegel que les mostraba antes en el poli. La cara que está acá arriba va a parar a el espacio infinito, digamos, al plano infinito, porque como contiene al punto que saco, se desparrama por todo el plano. La cara de abajo se deforma un poquito si hago bien, si hice bien las cosas. Este dibujito de acá abajo no tiene segmentos planos porque pasó de por medio. O sea, en realidad vamos a dibujar acá que primero hicimos una función y de inflar a la esfera y después recién pasamos con la proyección esta o con la F, que la llamé antes, acá, ¿no? Entonces, para pasar de este a este directamente, tengo que componer I seguida de F, ¿sí? I seguida de F me va a permitir pasar del cubo al diagrama de Schlegel, que es el que les mostraba antes con el poli. Entonces, contemos con estas transformaciones que hicimos, que del cubo pasamos al diagrama este, ¿sí? ¿Qué ganamos y qué perdimos por el camino? Perdimos volumen, ¿no? Porque pasamos de algo que era plano a algo que era en 3 dimensiones a algo que es plano. Pero, ¿qué pasó con las caras, los vértices y las aristas mirados en el cubo original y mirados en la red? Vamos a ponerle C, D y A estos a los que corresponden al cubo. Y la cantidad de caras de la red, si no contamos la que se hace infinita, resulta ser una menos que la que teníamos antes. Perdimos una porque en la biyección esa cara se nos iba para afuera. Entonces podemos pensar en no contarla, ¿sí? ¿Se perdió algún vértice? Se conservan los vértices. ¿Y se perdió alguna arista? Tampoco. No se pierde. O sea, lo único que se perdió fue la cara desde la cual se hizo la proyección. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy viendo es que si yo un poliedro lo puedo inflar a una esfera y cuando hago la proyección no se me mezclan las cosas, ¿sí? Porque piensen en la baliza. Si la baliza la quiero proyectar a la esfera, va a haber aristas que se me crucen, porque está el agujero. Si ilumino, va a haber aristas que se crucen. Entonces, por eso no pueden ser poliedros con agujero. Pero si agarran cualquier cosa que se pueda inflar a una pelota, no se van a perder ni vértices, ni aristas, ni caras. La cara se pierde cuando saco una cara para poder aplastar el resto en el... Uy, disculpen, me iban a hacer una entrega. Ahí. ¿Hola? Sí, ahí bajo. Sí, ahí bajo. O compartírselos, en donde
está, digamos, esto de la proyección estereográfica está lindo, está mostrado bastante lindo. Así que ahí yo les voy a... No sé si les dijo algo Marta previo a